Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como diría Cristina, depende en qué horario me escuches. Mi nombre es Santiago González Casares, tengo el honor de contarles o intentar esbozar con ustedes algo que podríamos intitular filosofía justicialista. Antes que nada, me gustaría, por un lado, explicar qué es lo que quiero decir cuando digo filosofía justicialista y al mismo tiempo también insistir sobre la importancia que tiene este término, la importancia que tiene la organización del pensamiento justicialista para justamente poder lograr finalmente, de una vez por todas, entender qué decimos cuando decimos soy peronista, cuando decimos soy justicialista, cuando decimos, por ejemplo, también que soy Nacampop, ¿no? Nacional y popular. Esto es importante porque ha habido a través de la historia de nuestro movimiento muchas divergencias en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que Macri se diga peronista? ¿Cómo puede ser que aquel otro se diga peronista, inaugure una estatua de Perón, etcétera? Acá justamente intentar organizar el pensamiento justicialista a través y a partir de una filosofía quizás nos ayude a, de una vez por todas, definitivamente entender qué decimos cuando decimos justicialismo, qué decimos cuando decimos soy peronista, qué decimos cuando decimos soy nacional y popular. Para esto necesariamente necesitamos, valga la redundancia, entender que la filosofía no es algo únicamente acontecial, no es que necesariamente nosotros cuando hacemos preguntas estamos haciendo filosofía, cuando cuestionamos los postulados hacemos filosofía, sino que hacer filosofía es algo bastante específico, que tiene una historia, que tiene una manera y que tiene también, sobre todo, una organización disciplinar. Es decir, cuando hacemos filosofía tenemos que determinar al menos ciertas regiones del ser que debemos describir justamente para decir que allí hay un pensamiento o que allí hay algo que podemos llamar filosofía. Y para esto, digamos, necesitamos justamente no necesariamente crear, sino entender si hay un sistema, ¿no? Si hay un sistema de pensamiento filosófico. Y la pregunta aquí, por supuesto, es si el justicialismo lo tiene, si este movimiento político tiene un sistema de pensamiento filosófico, si constituye un pensamiento, si constituye una filosofía. Y para eso, en la historia del pensamiento occidental, por lo menos de nuestro lado del planeta, han habido sistemas filosóficos. Y esos sistemas filosóficos al menos han tenido estas distintas regiones del ser descriptas. Es decir, han por lo menos, o hace falta para decir que un sistema de pensamiento constituye una filosofía, hace falta al menos 3 definiciones, y quizás, y tendremos el tiempo hoy, para que sean 5. Es decir, para decir que un pensamiento constituye una filosofía, o para decir que un movimiento político, o que una doctrina, que una teoría constituyen una filosofía, un pensamiento, hace falta al menos una metafísica, es decir, una definición del ser, una definición de la realidad, diría Aristóteles, de qué es lo que realmente es. Hace falta también una ética, es decir, una definición del bien, una definición también de qué es lo que hay que hacer con eso que es decir, también una definición de las costumbres, de la moral, del comportamiento que debemos adquirir a partir de esa definición del ser para actuar en la vida de todos los días. Tiene que haber entonces una metafísica, o podemos llamarlo una ontología, tiene que haber una ética, una definición del bien, qué es lo que hay que hacer con eso que es, con eso que realmente es. Tiene que haber también
una política, es decir, cómo hay que hacer eso que hay que hacer con lo que es. Repito, una política, es decir, cómo hay que hacer eso que hay que hacer con lo que realmente es. Luego podemos llegar también, y necesitamos quizás para cualquier pensamiento filosófico, pensamiento disciplinario, organizado, definir una antropología, es decir, una definición del ser humano. Y por último, y necesariamente quizás esto sea importante que concluyamos ahí, tiene que haber una estética. Es decir, tenemos que definir la belleza. Y no solo eso, sino también tenemos que definir la sensibilidad, el aesthetikos, ¿no?, del griego, que significa sensibilidad. Es decir, de alguna manera, la praxis, la corporalidad de ese pensamiento. Y, por supuesto, como lo dijimos antes, a partir de una definición de la belleza. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un pequeño esbozo de cada una de estas disciplinas para entender qué es lo que decimos cuando decimos que somos peronistas, que somos justicialistas, que pertenecemos al campo nacional y popular. Esto, por supuesto, lo vamos a ubicar en la historia de la filosofía, pero sobre todo a partir del pensamiento de Juan Domingo Perón. Lo citaremos a él en distintas oportunidades, en todo caso evocaremos su pensamiento, porque quizás no tenemos mucho tiempo aquí para dar demasiadas citas, y también, digamos, su ubicación en los distintos sistemas filosóficos de nuestro occidente, del pensamiento occidental y de su historia en general. Porque claro, toda metafísica tiene una historia, toda política, toda ética, toda antropología y toda estética la tienen. Para dar un pequeño esbozo que luego desarrollaremos, quizás en detalle o en algún tipo de detalle, ¿no? Lo primero que quiero decir es una definición general de cada una de estas disciplinas, de cada una de estas regiones del ser que inicialmente definimos a partir de la metafísica. La metafísica, entonces, en su nacimiento, que es un falso nacimiento, con Aristóteles, que es la primera forma de la metafísica que tenemos en cuanto tal, digamos, ¿no? Dicha metafísica, hay metafísica, por supuesto, antes, define o pregunta por tres cosas, básicamente, ¿no? Es decir, pregunta por el principio, la causa, ¿no?, y el fundamento o el origen del ser. Es decir, para que el justicialismo se edifique como una filosofía, como un sistema de pensamiento, tenemos antes que nada definir cuál es el principio, cuál es la causa, cuál es el origen del ser, de lo que realmente es. Lo voy a anticipar, pero lo vamos a desarrollar más en detalle a continuación. Para el justicialismo, la definición de la causa, el principio y el origen del ser es, ya seguramente se lo habrán imaginado, el amor. El amor. Lo que define al ser, lo que define el principio, la causa, el origen de este movimiento de pensamiento, de praxis política, pero también de definición metafísica, es el amor. O sea que, antes que nada, todo justicialista tiene que ser un amante. Es decir, tiene que entender el ser a partir de la gratuidad del don de lo que implica la praxis política y estética del justicialismo. ¿Qué es lo que realmente es para el justicialismo? ¿Cuál es el origen, el principio y la causa de todo lo que existe para el justicialismo? Es el amor. Ya lo explicaremos. Pero por supuesto que esto no lo inventé yo, ¿no? Esto es importante decirlo. Pues quizás lo organizo de esta manera y por ahí es interesante que luego se quejen y que estén
en disconformidad con mis definiciones y lo podemos seguir discutiendo, ¿no? De eso se trata quizás este encuentro virtual con, diría Cortázar, aquel otro que no conozco, que aún no puedo vislumbrar, pero que sé que está ahí, ¿no? Que ustedes están ahí. Bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer con ese ser? Para Perón, muy fácilmente, esta ética la entiende en términos de estrategia. El qué, para Perón, por supuesto, es la estrategia, ¿no? Y el cómo, la táctica. Bueno, la estrategia entonces es definir esto que hay que hacer con el ser. Y es importante, digamos, entender que esta ética, este qué hacer justicialista, se define en al menos dos partes. Inicialmente, la ética justicialista es una ética de la virtud, y voy a explicar un poco qué significa eso, y la ética del justicialismo también es una ética de la responsabilidad. Podemos hasta llegar a decir que la ética justicialista es una ética deontológica, que entiende que las cosas están bien o mal en sí mismas, que no depende de sus consecuencias. Y esto lo vamos a ver en detalle. Por un lado, la ética de la virtud tiene que ver con la primera aparición en nuestro esquema de pensamiento justicialista de la tercera posición. La ética justicialista necesariamente se ubica en lo que Aristóteles llama el aureas mediocritas. Es decir, y acá nos gusta particularmente a nosotros este término, el justo medio entre el exceso y la deficiencia. Todo justicialista debe actuar en su justa medida y armoniosamente. Siempre el justicialismo es la búsqueda de la armonía, del acuerdo y de la superación de las aparentes contradicciones. Es muy importante entender esto porque esto va a aparecer también en la política y de alguna manera también en la antropología y en la estética, y en el fondo hay que entender el justicialismo a partir de esta noción que no es solo política, sino que antes que nada es ética y se manifiesta de esta manera, ¿no? Todo justicialista debe entender que hay un exceso en nuestras acciones y hay también una deficiencia en la acción. Hay que encontrar siempre el término medio, el aureas mediocritas, el medio dorado, el justo medio, como decíamos antes, lo armonioso en su justa medida, ¿no? Justicialismo. Bien, y por otro lado es una ética de la virtud en el sentido diaonético, o sea, hay una virtud moral que es esta, el aureas mediocritas, y en el sentido diaonético, es decir, una virtud que debe ser ejercida en cada momento y a cada lugar, que Aristóteles define en 5, seguramente anda por acá, pero en 5 términos, en 5 definiciones, que si no me equivoco, a ver si las encuentro. Esto me pasa, no, acá está. Son el intelecto, digamos, el nous, la ciencia, la sabiduría, la prudencia y el arte, ¿no? O la técnica, la tecne. Toda acción justicialista debe ser ejecutada con esas virtudes dianéticas o intelectuales en cuenta, teniendo esas virtudes en cuenta. El intelecto, la ciencia, la sabiduría, la prudencia y la tecne. Eso lo desarrollaremos eventualmente. Esa es entonces la definición del bien y del qué hacer para
la ética justicialista. Luego viene la política, lo diremos rápidamente antes de avanzar en el detalle de cada una de estas disciplinas. La política también tiene como dos partes. Una es, por supuesto, lo que dijimos recién, la tercera posición, es decir, esta cuestión del socialismo nacional. En un pequeño libro que se llama Tres revoluciones militares aparece una noción que no es repetida mucho y que vamos a rescatar aquí, en la cual Perón dice, para entender la política justicialista, el principio, el casi mandamiento de que cada uno en su casa y Dios en todas partes. Cada uno en su casa y Dios en todas partes. Es decir, para que Dios reine en todas partes, es decir, para que la justicia social esté en el mundo entero, cada uno tiene que estar en su casa, es decir, nacional. Yo no puedo ir a intrometerme en los asuntos políticos de otros pueblos, de otras naciones, de otros estados. Es decir, de alguna manera, cada uno en su casa y Dios en todas partes es el principio político antiimperialista del justicialismo. Es decir, nosotros, los justicialistas, llevamos a cabo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestra nación, pero no lo imponemos en ningún lado. Es decir, puede ser un principio universal, pero depende de cada pueblo de asumirlo. Por supuesto que entendemos que nuestro pensamiento puede aplicarse universalmente, pero no es nuestro lugar hacerlo. Cada pueblo tiene su libre determinación. Bueno, entonces por un lado eso, el principio antiimperialista, la tercera posición, y por el otro, que también, acuérdense, ¿no? En su momento cuando lo escribe Perón está diciendo es equidistante, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, equidistante de cada imperio, superar las contradicciones, pero al mismo tiempo lo que está diciendo es el hecho de que ningún justicialista puede imponerle a otro en su casa lo que él tiene que hacer. Como si yo fuese a la casa de alguno de ustedes que me están mirando, voy a la biblioteca en su casa, veo que tienen un libro de Mao y otro de Lenin, uno al lado del otro, y digo, no, esto no corresponde, usted tiene que poner acá el de Mao al lado de, qué sé yo, Ho Chi Minh. Bueno, yo no puedo ir a la casa de nadie a imponerle absolutamente nada. Cada pueblo debe autodeterminarse. Y esto es un principio justicialista. Y por ende, y por último digo, también, y por supuesto, están las tres banderas. Otra vez el número 3, es decir, la soberanía política, la independencia económica para la justicia social. Y vamos a intentar determinar un poco o definir esquemáticamente, por supuesto, pero en algún detalle cada una de estas banderas. Entonces, política justicialista, ¿cómo hacer eso que hay que hacer con eso que es? Es, por un lado, la tercera posición en términos del socialismo nacional, cada uno en su casa y Dios en todas partes, antiimperialismo, y por el otro, soberanía política, independencia económica y justicia social. Todo esto en construcción y teniendo presente el bien común, que es eventualmente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Eso también lo tendremos que desarrollar y entender un poquito más en detalle. Luego de la política viene la antropología, decíamos. Y para la antropología es algo bastante interesante. Cuando me tocó empezar a estudiar el tema, no solo en el justicialismo, sino también en algunas antropologías sistemáticas, como la de Kant, entendí que el ser humano, para el justicialista, ¿no? Esto por supuesto me olvidaba anteriormente en la ética que están los apotegmas, pero bueno, tienen que ver con la virtud, pero bueno, los apotegmas están armados en torno a esa virtud. Por un lado, dianética moral, y por el otro lado, el apotegma que reza está este hombre vertical, como lo llamábamos ética de la responsabilidad,
que cada ser humano cuando actúa piensa primero en la patria, luego en el movimiento y recién ahí en sí mismo, luego los hombres. Me había olvidado de dar ese detalle de la ética, lo haremos en su debido momento, y en la antropología, justamente, no me acuerdo el número del apotegma, pero hay un apotegma que dice, para el justicialismo hay un solo tipo de hombre, el que trabaja. Entonces ahí hay una definición. Sin embargo, el trabajador en la historia del pensamiento occidental y también en la historia del justicialismo ha sufrido y sufre hoy variaciones, ¿no? Ha sufrido el paso del tiempo, de la historia, y el trabajo, sobre todo en estos tiempos, vuelve a ser pensado y tiene que ser especificado un poquito, ¿no? Y yo creo que para el justicialismo hay el ser humano, que es, por supuesto, un trabajador, no es el trabajador obrero industrial, por ejemplo, que tenía en cuenta, que pensaba Marx. Tampoco es el trabajador agrario, ¿no? Rural, que piensa que, bueno, que puede llegar a pensar, qué sé yo, la filosofía china o de Mao. Nosotros acá tenemos que pensar en lo que se autodeterminó, lo que el mito originario encarnó aquel 17 de octubre de 1945, pero también antes, como lo que se autodeterminó ese pueblo como descamisado. Es decir, la definición del ser humano para el justicialismo es el descamisado. Es un trabajador, pero es un trabajador muy específico. Es un trabajador que viene de los márgenes, es un trabajador que se entiende portador del germen de la revolución y es un trabajador que viene a reclamar aquello que le pertenece, que son derechos laborales, pero también, Perón siempre lo deja claro, responsabilidades. En todo caso, lo que vamos a estudiar un poco en esta antropología el día de hoy va a ser al descamisado, intentar definirlo e intentar ver, digamos, quizás, o preguntar, porque la filosofía no es más que hacer buenas preguntas, a veces ni siquiera eso, a veces encontrarlas por lo menos, ¿no? Y por ende plantearemos un que otro punto de partida para entender al descamisado y también para entender de dónde viene y en ese sentido vamos a utilizar el mito gaucho, el mito gaucho para entender justamente de dónde viene ese trabajador. Bien, y por último, si es que tenemos tiempo, por lo menos abrir una que otra pregunta al respecto, es la estética, que para mí es clave. Para mí el justicialismo finalmente no es solo una erótica, ¿no? Sino también es una estética, es decir, en la erótica, el amante, que es ese descamisado militante que asume, digamos, la ética, la política, la antropología, bueno, porque lo dije, es finalmente un amante y un esteta, porque se entrega a una cierta gratuidad del don de la existencia. Esto lo vamos a explicar más en detalle, pero es muy importante entender que, y con esto casi que concluyo la introducción, pero al mismo tiempo empiezo la descripción de este pensamiento. La filosofía justicialista, esto lo dice también un apotegma, una de las 20 verdades, es una filosofía práctica, simple, nueva, profundamente humanista y profundamente cristiana. Ahora, ese orden seguramente no es el orden, pero sí es importante entender la primera palabra, es decir, la filosofía justicialista es una filosofía práctica. Y la praxis necesariamente viene de una estética. Así que la estética es la praxis del justicialismo. Es decir,
La praxis justicialista, de alguna manera, es una praxis hacia la gratuidad que sostiene la existencia. Esto lo vamos a explicar mucho más en detalle, pero al mismo tiempo que damos una definición como justicialistas de la belleza, también asumimos una práctica. Porque ustedes saben que arte, ars, viene de tecné. Es decir, que antes que nada, el arte es un hacer. Por supuesto que es un hacer específico hacia la gratuidad de el existir, hacia la gratuidad de la belleza. Algo que es porque sí, que no tiene razón. Bueno, ahí vamos a intentar anclar nuestra definición de la estética justicialista. Pero para esto vamos a necesitar un poquito de tiempo. Quizás podamos solamente dejar algunas preguntas hechas en ese sentido y quizás necesitemos, pronto saldrá un libro sobre esto, más especificaciones y sobre todo algún que otro curso más para dar detalles de este tema. Bien, ¿por qué entonces intentamos describir, especificar, sistematizar el pensamiento justicialista? Y para esto voy a contar esa anécdota que todos conocemos, pero que nunca está mal recordar, y que seguramente cada uno la cuenta de la manera que quiere, ¿no? Que se acuerda, porque es cierto que el justicialismo tiene esa oralidad, ¿no? Esa tradición oral que de alguna manera, y por eso es estético, de alguna manera nunca terminamos de entender, sino que de alguna manera comprendemos, diría Evita, ¿no? Uno no entiende bien por qué es peronista, por qué es justicialista, sino que lo comprende. Es decir, una comprensión afectiva, una afectividad nos lleva al justicialismo. No es tanto la razón. Quizás la política tenga muy poco de razón, y esto es importante para estos tiempos que corren. En Puerta de Hierro, un periodista español le hace la pregunta a Perón y le dice, bueno, maestro, dígame, ¿cómo se reparte la ideología, cuál es el arco ideológico de la política argentina actual? Ella en el exilio dice, bueno, y esto lo invento por supuesto porque cada vez que la cuento es distinta. Bueno, dice Perón, nosotros tenemos un 30% de demócratas liberales, tenemos un 20% de democracia cristiana, un 15% de socialdemócratas, y un, qué sé yo, 25% o 35%, no sé cuánto me falta, de conservadores. Entonces el español, el periodista se sorprende y dice, ¿no? ¿Y los peronistas? Ah, no, peronistas somos todos, ¿no? Bueno, esa es una gran cosa que tiene el justicialismo, pero al mismo tiempo, filosóficamente, es un gran problema, porque entonces cualquiera dice que es peronista. Este pequeño intento que ya venimos haciendo en el partido hace un tiempo, de sistematizar a nuestro pensamiento, es justamente para que no cualquiera diga que es peronista. Sí, cualquiera puede integrarse a nuestro movimiento cuando lo decida, pero que tenga claro qué es lo que está haciendo cuando lo hace. ¿Qué está haciendo cuando dice que, cuando se suma a las filas de nuestro movimiento? Bueno, esto es muy importante. Y creo que esto aún no lo hemos podido determinar, por eso cualquiera dice que es justicialista y cualquiera dice que otro es peronista, etc. Bueno, a partir de esto yo quiero que, al menos en alguno de estos términos, no se pueda hacer más. No se pueda, por ejemplo, qué sé yo, entregar la soberanía política y la independencia económica y decir que es peronista. No se puede. Si uno no cumple alguna de estas cosas que vamos a charlar hoy, entonces no lo es. Y una política que venga de alguien que se diga peronista, si entrega la soberanía, la independencia y no obra hacia la justicia social, entonces sencillamente no lo es. Ni la política
sobre todo la política no lo es, sino, y tampoco la persona, digamos, que se dice. O sea, que no se puede simplemente declamar ser peronista o declamar pertenecer al justicialismo o declamar actuar en un sentido justicialista si no se entiende bien qué estamos diciendo cuando lo hacemos. Este humilde esfuerzo es para determinar, por lo menos en estas disciplinas, metafísica, ética, política, antropología y estética, qué significa ser justicialista o qué significa el justicialismo. Nosotros creemos, y cuando digo nosotros me refiero a varios compañeros, ya tenemos alumnos, digamos, ¿no? Que están pensando estas cosas y que me ayudan a pensar a mí y que nos encontramos de vez en cuando. Creemos que el justicialismo sí constituye un pensamiento, que el justicialismo sí tiene definiciones claras de estas disciplinas y que cuando dicen cualquiera es peronista, mienten, no es cierto. Y cuando dicen que el peronismo es todo y por ende es nada, tampoco es cierto. El peronismo es inclusivo, todos pueden venir al peronismo, al justicialismo, pero no es para todos, pero no es todo. Es muy claro. Es muy claro. Alguien me puede decir, no, pero Menem, sí, ¿no? Menem se las gana. Menem habrá pertenecido en algún momento, seguramente habrá hecho cosas políticas, seguramente la creación de las universidades, por ejemplo, a la cual yo pertenezco, la Universidad de San Martín, ocurrió dentro de su gestión. Ciertas políticas que ha hecho han sido sin duda justicialistas, ciertas acciones han correspondido con la ética justicialista y por momentos él ha creído que el ser era amor, pero por supuesto que al ser un hombre y al encarnar un tiempo no se puede decir que todo lo que ha hecho ha sido justicialista y sobre todo en ciertas políticas que tienen que ver con la economía y la soberanía, ¿no? Por ende, creemos que hay una sistematización del pensamiento justicialista posible. Por supuesto que esto es solo un comienzo. Y creemos que las definiciones son claras. No dejan margen de error. El error ya luego es humano. No tiene nada que ver con la filosofía, la doctrina y estas ideas organizadas en disciplinas. Y otra aclaración, de ahora en más, para no confundir más con los términos, yo voy a hablar de justicialismo. No de peronismo, ni de kirchnerismo. No voy a hablar de ninguna persona, ningún apellido, sino de la filosofía que sostiene a todos estos movimientos, que puede ser las distintas encarnaciones del justicialismo a través de la historia argentina. Y hasta podríamos, quizás, bien elaborada esta filosofía, aplicarla a otros lugares del mundo, a otros países del mundo, que quizás son justicialistas sin saberlo. Y eso está bien, porque el mundo de las ideas no sufre los embates del tiempo sincrónico y el tiempo fugaz de la historia de los hombres. Las ideas no mueren. Bien, empezamos entonces con la metafísica. Y voy a ver cuánto tiempo tengo, así lo hago a cada disciplina le dedico el tiempo que corresponde. Bueno, quedan 25 minutos, son 5 minutos por disciplina. Bueno, rápidamente. La metafísica, decíamos entonces, es una prima filosofía, así nace la metafísica en Aristóteles. En realidad, el término metafísica es absolutamente aleatorio, no se sabe bien por qué. En el siglo I después de Cristo, no me acuerdo, Pirrón, creo que se llamaba, le pone el término metafísica porque lo pone después de la física. Organiza la bibliografía, el organón, digamos, la lógica, la estética, que es la poética y la retórica, la física, las éticas,
la política, todo de Aristóteles, lo organiza y luego de la física pone un texto que no tenía título. Y le pone metafísica, porque viene después de la física. Bueno, luego hoy se entiende que es aquello que va más allá de lo físico, ¿verdad? Bueno, nace de esa manera, pero en realidad este texto de lo que hablaba de la prima filosofía, es decir, la filosofía primera. Es decir, esa ciencia, ya la llama ciencia Aristóteles, pero podemos decir esa disciplina que se encarga a definir, repito, el principio, la causa y el origen del ser. La pregunta de la prima filosofía es: ¿qué es lo que realmente es? Para el justicialismo, no tengo tiempo de justificarlo bibliográficamente, pero ustedes lo pueden buscar en la Comunidad Organizada, que es el texto filosófico por excelencia. Hay una y otra vez aparecen esta definición del ser de una manera un poco más desorganizada. Digamos, no lo dice en términos metafísicos o de prima filosofía en sí, pero se entiende muy bien que aquello que sostiene al justicialismo es la gratuidad del amor. Sostiene al justicialismo y al mismo tiempo es la inspiración que organiza a la comunidad, que entiende, la comunidad, aquello que hace que lo común sea común, que entiende que solo a partir de la cooperación y la solidaridad podremos organizarnos. Es decir, solo a partir de la gratuidad del amor que se expresa en solidaridad y cooperación se puede construir hacia el bien común, organizar esa comunidad en dirección a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que también de alguna manera se sostienen eróticamente. La felicidad del pueblo es ese telos muy aristotélico, que en Aristóteles, justamente en la ética se llama, en la ética Nicomaco, se llama eudaimonia, es decir, la felicidad es hacia lo que todo se dirige. Todo se dirige hacia la felicidad. En términos justicialistas, esa felicidad es del pueblo, de ese sujeto descamisado, y es de la grandeza de la patria, que organiza la ética como lo primero. Todo se dirige, ¿no? Todo acto justicialista tiene presente primero la patria, luego el movimiento y recién ahí los hombres. Pasamos entonces a la ética. La ética justicialista, entonces, dijimos, por un lado, es una ética de la responsabilidad, que se organiza en términos de apotegmas, y que sobre todo se estructura como cada justicialista, como un hombre, un ser humano, un ser vertical, que piensa patria, primero la patria, luego el movimiento y luego los hombres. Es decir, primero piensa en el bien común, en lo que nos hace a todos comunes. Luego piensa en el nosotros, es decir, en ese movimiento al cual uno pertenece. En este caso el justicialismo, pero puede ser un trabajador sindicalizado que primero piensa en la patria, luego piensa en el sindicato y recién ahí en sí mismo. Eso es lo más importante. El justicialista siempre deja pasar al otro primero, siempre sirve a la copa del otro primero, siempre piensa en el otro. El último en la escala moral del justicialista es uno. Primero está la patria, luego está el movimiento. O sea que realmente importa muy poco el deseo de uno. Uno tiene que obrar hacia el bien común. Y el bien común es aquello que hace a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. O sea, ese pueblo que es el nosotros y esa patria que es el todos. Para un argentino nada mejor que otro argentino. Bien, esa ética también, como decíamos antes, se organiza en términos de virtud, o sea que es una ética de la responsabilidad, una ética vertical, una ética deontológica, primero la patria, luego el movimiento, luego los hombres, es una ética de la virtud en términos de la tercera posición, moralmente, entre el exceso y la deficiencia. Por ejemplo, un ejemplo sería: un justicialista debe siempre ser valiente, es decir, nunca obrar en el exceso de valentía, que sería el temerario, ¿no? Ni
en deficiencia de valentía, que sería el cobarde. Cada acto justicialista tiene un término medio, un justo medio. Un justo medio, como el justicialismo lo demanda. Esto también funciona para aquellos que cumplan roles de gestión, de conducción, ¿no? El conductor también debe obrar de esa manera. Es decir, todo el manual de conducción, que por ahí algún día podemos discutirlo en términos filosóficos, tiene que necesariamente, y lo hace por supuesto, es más, algunos de los términos que utilizamos acá los sacamos de ahí, todo conductor y todo militante tiene que responder a esta ética. No es que un conductor tiene una ética distinta a lo que es el militante. El conductor, sobre todo, debe pensar primero en la patria, luego en el movimiento y recién ahí en sí mismo. Todo conductor que tenga un rol de importancia, de gestión, que se llene los bolsillos, que piense en un conciábulo de iluminados que reciban los favores del Estado, eso no es justicialismo. Puede tener un cuadro de Perón como tengo yo acá atrás, puede tenerlo, pero si no obra como justicialista no lo es muy sencillo. Y esta es la más linda, que la leí antes, pero la voy a especificar un poco, que es las virtudes. También es una ética de la virtud, porque es una ética de la virtud intelectual que tiene que todo justicialista siempre debe actuar según el intelecto, la ciencia, la sabiduría, la prudencia y el arte. ¿Qué significa? Bueno, el nous, el intelecto o inteligencia, mejor, es la capacidad de intuición intelectual por captación directa de los primeros principios. Es decir, el tipo inteligentemente tiene que saber que lo que sostiene a la existencia es el ser. El amor, perdón. Lo que sostiene al ser es el amor. Tiene que ser inteligente en ese sentido, tener presente los principios, los orígenes y las causas de las cosas. Luego tiene que ejecutar ese intelecto, esa inteligencia, científicamente. Debe poseer lo que en griego llamamos el episteme, la episteme, que es el conocimiento demostrativo de lo necesario y eterno. Fíjense, otra vez con estos principios. Es decir, ejecutar inteligentemente eso que es la causa, el origen y el principio de todo lo existente, que es el amor. Hay que hacerlo inteligentemente y científicamente. También tiene que tener sabiduría, la sofía, y acá es a lo que nos dedicamos nosotros, que lo voy a definir de una manera mucho más platónica. Finalmente, la sabiduría no es otra cosa que la humildad. Esa frase famosa de solo sé que no sé nada es la definición de la sabiduría en la apología de Sócrates de Platón. El tipo sabe que no sabe. El oráculo de Delfos le dice a él que es el más sabio y él dice esto no puede ser. Va por todos los distintos conciábulos de la polis y se da cuenta que todos creen que son sabios y que el oráculo de Delfos tenía razón porque él era el único que sabía que no sabía. Entonces eso lo convertía a él en sabio. Entonces hay que tener humildad. Y es la única manera de aprender, piensen ustedes, ¿no? Si uno es soberbio y piensa que ya sabe, y bueno, nunca va a aprender nada. Entonces el sabio es aquel que sabe que no sabe, es decir, es aquel humilde. Y acuérdense también la expresión de Evita, ¿no? De los humildes que también son los descamisados. Tiene que tener el justicialista entonces prudencia, es decir, una sabiduría, fronesis se llama, sabiduría práctica, tiene que deliberar correctamente sobre lo que es bueno para uno mismo y para la comunidad. Siempre el individuo se realiza en la comunidad, en una comunidad que se realiza. ¿Está? El individuo se realiza en una comunidad que se realiza. Ahí también está la ética vertical. Y por último, debe ser un esteta, es decir, debe tener un arte, una técnica, una habilidad para crear, producir acciones y transformar la realidad. Hay que hacerlo también estéticamente, como lo decíamos antes. Bien, tenemos que avanzar rápidamente. La política, esa es la ética justicialista. Ética de la virtud, ética deontológica de la responsabilidad,
virtud moral y virtud diaonética, intelectual o, intelectual, podemos llamar. La política, lo dijimos antes, mínimamente tiene que tener un justicialista, esto después puede ser más especificado más en detalle, tiene que responder toda política justicialista a las tres banderas que también están en los apotegmas: soberanía política, independencia económica hacia la justicia social, y debe tener en cuenta el principio que llamamos antiimperialista de la tercera posición, ubicarse siempre en la superación de los opuestos. Y esto en la vida es así, cada vez que hay un aparente dilema en la vida, sea moral, político, estético, antropológico, metafísico, seguramente el justicialista encontrará esa tercera posición, esa superación de las contradicciones. Muy bien, y esa tercera posición también debe establecer una colaboración, una cooperación, una colaboración solidaria para establecer esta táctica y estrategia que decíamos recién, que cada uno esté en su casa para que Dios esté en todas partes. La soberanía política queda muy claro, no lo voy a especificar demasiado. La independencia económica, seguramente mi compañera y amiga Delfina Rossi, y creo que está Santiago también allí, ellos lo harán mejor que yo, pero sí me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre lo que es la justicia social, si acá estamos hablando de filosofía justicialista, ¿no? Muy importante entender qué significa. Porque todos entendemos, no voy a ir hasta la República de Platón, pero sí, ustedes, si tienen tiempo, vayan a mirar un poco cuál es la definición de la justicia en Platón, en la República. Lo único que sí voy a decir es que la política se dedica a esto. Desde los albores del pensamiento occidental, la política se dedica a esto, a definir la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ende, es muy importante este término para entender la política. ¿Qué significa justicia social? Tengo 3 minutos. 2. Justicia social no es solamente, como diría Platón en la República, darle a cada uno lo que le corresponde. Y por ahí, en términos nuestros, distribuir la riqueza de la comunidad equitativamente entre todas las personas que forman parte de la comunidad, y el Estado y las instituciones. Sino, y sobre todo, la justicia social es, como decía Perón, crear trabajo. La relación entre justicia y lo social, la cuestión social, es el trabajo. Hay que tomar muy en cuenta lo que unifica la justicia con lo social, porque justamente es la definición antropológica de la filosofía justicialista. Es decir, descamisado, el trabajador. El trabajador. Distribuir la riqueza es generar trabajo. Porque la riqueza de un pueblo son los descamisados que producen, que transforman el territorio y lo convierten en riqueza para el bien común. Antes que ser los recursos naturales, es la fuerza del trabajador. De eso se trata la justicia social, de esos seres que el justicialismo define como descamisados. Esto hay que profundizarlo, pero quiero que por lo menos esté presente esta cuestión. También decirles que en términos de la política, esto también es muy importante, la tercera posición se esgrime como una tercera posición política entre derecha o izquierda. No puedo subrayar la importancia de que el justicialista no es ni de derecha ni de izquierda. Y creo y sospecho que el 95% de las personas que hablan de derechas e izquierdas no tienen idea de lo que están diciendo. Entonces, mejor aún para el justicialista que no sufre de esa confusión de ubicar enemigos o amigos en la izquierda o la derecha, que en realidad tiene que ver con la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional, que estaban los sans-culottes a la izquierda y los conservadores aristócratas monárquicos que querían conservar
sus privilegios. Nada que ver con el mundo actual, nada, y bueno, no voy a insistir sobre esto. Sí, sobre el hecho de que el justicialista, si es justicialista, no es ni de izquierda ni de derecha, justamente porque encarna la tercera posición que supera la contradicción, que armoniza la contradicción. Y también otra tercera posición entre el Estado y el mercado. No tiene la rigidez de un Estado total, burócrata en el momento soviético, en su momento, el nacimiento del justicialismo, ni tampoco tiene el liberalismo mercantil del individuo. Entonces, del individuo mercantil, sí. Entonces está entre el Estado y el mercado. ¿Qué es lo que encarna la política justicialista? El centauro. Es decir, la superación de la idea y la materia, la fuerza animal en la cabeza del ser humano. Que esos son las instituciones, las organizaciones libres del pueblo. La política justicialista se hace desde las organizaciones libres del pueblo que encarnan la tercera posición entre el mercado y el Estado, que deben regular el mercado, esas organizaciones libres del pueblo, y deben inspirar al Estado. ¿Cuáles son? El partido político, la parroquia, el sindicato, el club social, la sociedad de fomento, es decir, los lugares en los cuales la comunidad se organiza. Ahí, desde allí, debe surgir la la política justicialista. Y avanzo rápidamente sobre el tema me quedan 8 minutos, sobre el tema de la antropología justicialista. La anticipamos, es el descamisado y al mismo tiempo el centauro, es decir, es nosotros común que inspira al Estado y regula el mercado, que se organiza hacia el bien común a partir de la solidaridad y colaboración y cooperación que se inspiran en la erótica originaria, es decir, en el amor metafísico que todo reúne en el justicialismo, y se inspira en la figura del gaucho, del mito gaucho. Entonces ahí sí también los mando a leer, si tienen tiempo, el mito gaucho de Carlos Astrada, pero por supuesto, sobre todo el Martín Fierro, que, implica este nacimiento acontecial del justicialismo que hace que no nazca necesariamente el 17 de octubre de 1945, sino que puede, como son las ideas, cuando encarnan, viajar en el tiempo, hacia atrás como hacia adelante. No implica necesariamente, no se limita a ese 17 de octubre, sino que está anclado en este mito gaucho. Es la primera forma del descamisado, ese mito gaucho que viene del margen, ¿no? Y que al mismo tiempo también encarna él mismo una tercera posición, que es ese mestizaje, ¿no? Esos gauchos que somos en el sentido justamente de lo criollo que somos, ¿no? Voy a decir una barbaridad, pero bueno, ni originarios ni conquistadores, ¿no? Estamos ahí en el medio. Y esa tercera posición también implica una marginalidad con respecto a los modos de producción en ese momento capitalista y hoy quizás algorítmicos y digitales que nos urgen hoy a pensar como justicialistas dónde están esos compañeros descamisados, quiénes son los que serán portadores del germen revolucionario del justicialismo que reencarnará prontamente, si Dios y Perón quieren, en una nueva gesta, en una nueva épica justicialista. Seguramente serán trabajadores precarios, trabajadores lanzados hacia el margen, descamisados, desarapados, desapropiados de su sentido
y de la dignidad que implica ese trabajo y de la realización que ese trabajo infiere en la comunidad, es decir, de ese trabajo que inspira a esa comunidad. Acuérdense, todo individuo se realiza en una comunidad que se realiza, no hay individuos que se realizan solos. Esto lo digo simplemente porque es un moto de la meritocracia y aquellos que llevan a cabo o que quieren llevar a cabo filosofías liberales del individuo que ignoran profundamente de qué se trata la comunidad, de qué se trata la humanidad. La humanidad es zoon politikon, el ser humano es un zoon politikon, un ser con los demás, ¿no? El ser humano necesita de los demás para realizarse, obvio. Y tampoco en una burocracia estatal que no entienda que también esa comunidad necesita a ese individuo para realizarse. Un individuo se realiza, una comunidad que se realiza. Y por último, entonces, la definición de la belleza, no me queda mucho tiempo. La estética justicialista es esa praxis misma hacia la organización de la comunidad que implica la organización, la realización de ese amor que todo anticipa, que todo implica, ese don originario de una gratuidad que es el existir, ¿no? Que es ese amor. La belleza es igual, ¿no? La belleza es aquello que es porque sí, que no hacemos por ninguna razón en particular, y que si bien acá dimos una estructura disciplinar del justicialismo, lo que es muy importante es entender que lo que sostiene al justicialismo es el amor y la belleza, y que en la praxis diaria implica esa gratuidad que, bueno, como decía antes, que todo inspira y todo realiza. Sin mucho más que desearles lecturas de lindas, hermosas lecturas de esta praxis justicialista, que también es leer la comunidad organizada, por supuesto, la doctrina peronista y el manual de conducción. Yo creo que a partir de esos tres textos, si Dios quiere, nos volvemos a juntar pronto y podremos profundizar en algunos de estos aspectos, los que más consideren, o quizás un módulo para cada uno sería lo ideal. Les mando un abrazo profundamente justicialista, argentino y patriota, deseándoles, bueno, depende de cuándo lo lean, pero seguramente unas hermosas fiestas, pero sobre todo unas justicialistas fiestas. Gracias a todos y todas.